Pues muy bien, bienvenidas, bienvenidos a todos con lo que es la última sesión de ética y vamos a entrar a una revisión muy general, porque no da para más, de lo que fueron algunas de las teorías éticas más importantes, que parten de la pregunta de qué es lo que, digamos, guía las acciones humanas, qué es lo que entendemos por lo bueno, por qué determinadas acciones es incorrecto, ¿sale? Quiero aclarar que estas teorías no son las únicas, hay muchas más. De hecho, un curso de teorías éticas pudiera ser bastante atractivo y son importantes porque de alguna forma inciden en cómo nosotros realizamos estos juicios ético-morales. Ahora, también la segunda advertencia es que esta parte de lo que definimos como lo bueno y lo malo va a ir acompañada de otros puntos de la filosofía. Por ejemplo, si nos vamos con la cuestión de los griegos, vamos a ver que la idea de lo bueno va ligado a la cuestión de lo bello, y lo bello también parte de un principio de ideal del ser humano. Porque para la cultura griega, lo importante es buscar un balance, tener una armonía. ¿Sale? Aunque suene muy avatar el asunto. Si nos vamos, por ejemplo, la cuestión de la ética cristiana, va a ir acompañada de esta percepción filosófica de que por medio de la razón yo respalde mi fe y de esta manera puedo acercarme a Dios. Y así, con cada corriente que vamos a ver. ¿Vale? Entonces, por medio de esto, pues bueno, es un guiño para conocer algunas doctrinas filosóficas que plantean tanto estos sujetos como las culturas de la que provienen, porque eso también es muy importante. Y por supuesto, el contexto histórico. ¿Sale? O sea que con esto tenemos por ahí un pequeño arañazo de lo que serían las doctrinas filosóficas, ¿no? Aunque bueno, no entremos completamente a ello, ¿no? Así es que bueno, vamos a empezar con el primero, nos vamos a agarrar en un orden cronológico y nos vamos con Platón. ¿Alguien conoce quién fue Platón? Que por cierto ese es su apodo, tiene un nombre mucho más feo. Pavel, ¿te acuerdas cuál es el nombre real de Platón? Yo no me acuerdo mucho, pero ese es su apodo. Así le decían en el bar. Ya, porque era una persona alta, como de 1,90 y con una espalda pues, bastante ancha. Estaba medio mamey el güey. Aristóteles, claro, Aristóteles. Sí, sí me acordaba que empezaba con Aris. Pero bueno, ¿quién sabe quién fue Platón? Conocido por sus papás como Aristóteles. Platón para los cuates. ¿Quién fue? ¿A qué cultura perteneció? ¿Por qué tiene tanto peso en la filosofía? ¿De quién fue alumno? Porque eso es muy importante. Oye, pero no más bien venía de una de una familia aristocrática, Pavel, porque me parece que este Platón tenía familiares que incluso estaban en el gobierno.
Pero sí, destacas unas cosas muy importantes que nos lleva a comprender mejor sus ideas. La primera es que él es discípulo de Sócrates. Y Sócrates es importante porque va a llevar las reflexiones filosóficas de entender la naturaleza desde ellas, que digamos es una característica muy importante de los presocráticos, a el ser humano. A partir de Sócrates podríamos hablar de una filosofía antropocéntrica. Y bueno, sabemos de Sócrates por Platón, porque Platón va a escribir bastante de Sócrates y a veces por medio de Sócrates, Platón va a exponer sus propias ideas. Y tenía un rasgo muy parecido a Sócrates. Hablaba con su maestro en el sentido de que preguntaba hasta llegar a la verdad. Y pues eso era como un chingaquerito para el resto de las personas, ¿no? Entonces ahí ya nos estamos acercando a lo que él plantea. Y bueno, la teoría pura o las reflexiones filosóficas de Platón en torno a la ética y específicamente centrándose a la moral, pues va a una cuestión de conocimiento, pero también a un rollo del ser y a una cuestión abstracta. Esto se entiende un poco porque Platón pensaba que lo que le daba significado al mundo eran las ideas. Y estas ideas no pertenecían a un plano físico, sino a un plano metafísico, en donde eh, en una relación entre lo que es este mundo abstracto con el ser humano, pues era lo que conllevaba la generación de conceptos. Y el concepto es lo que le daba el sentido a todo lo que componía nuestra realidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos las, los primeros pasitos o antecedentes de lo que va a ser la psicología, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a hablar que tanto la moral como la conducta humana se van a regir bajo una serie de conceptos que él va a denominar virtudes. Ahí nos vamos a centrar con algo muy importante. Lo que le interesa a profundidad a Platón es qué es lo que se entiende por virtud, que bueno, en griego es, se denomina arete. Y la virtud implicaba un modelo de conducta que le daba al individuo un lugar dentro del Estado. La virtud era lo que hacía a los hombres ser realmente hombres. Pero ¿qué era lo que esto implicaba? Eso era lo que se preguntaba Platón. Vamos a ver también que en la parte de la ética platónica va a estar muy presente la cuestión de la política. Y eso es entendible en tanto que Platón va a desenvolverse en una sociedad que crea la democracia, en donde los individuos tienen una participación activa en la vida pública de su comunidad. Eso también es muy importante. ¿Sale? Entonces, para Platón, entiende la virtud, es decir, la RT, como una serie de elementos que van a guiar la vida del hombre, no solamente en el rol dentro de lo que ocupa el Estado, sino también orientándose al bien. ¿Sale? Ahora, el bien, me voy a ir aquí muy rápido, va a ser conocido a través del conocimiento, es decir, de la razón. Yo soy bueno en tanto que conozco que involucra el bien y tengo conciencia de ello. Y lo realizo a través de una serie de mecanismos racionales, a través de la reflexión filosófica. No parte de una pulsión inconsciente de mi parte, bueno, perdón, de mi juicio, o simplemente de la experiencia, ¿no? Sino de una serie de confrontaciones que me llevan a distinguir lo que es el bien. Y si yo sigo ese camino, entonces estoy siendo un hombre virtuoso. A esa vía por la cual a través del conocimiento se llega a conocer el bien, se le va a definir como intelectualismo moral. Y bueno, esta es una herencia que
Platón adquiere de su profe, el buen Sócrates. ¿Sale? Entonces, en ese punto, la virtud, digamos un término general, va a estar constituida por 4 valores, ¿no? Entre las que podemos destacar la sabiduría o prudencia, que va a ser propia del alma racional, es decir, no irnos atrabancados hacia la primera, sino pensar 2 veces, tener criterio. Nos vamos con la fortaleza o valentía, que va a ser propia del alma irascible. Ahora, no dejemos de lado que para Platón es importante esa valentía o fortaleza, porque los ciudadanos, entre sus compromisos para con la comunidad, estaba en participar en las guerras. Algo que distinguía a las ciudades griegas es que su fuerza militar se constituía a través de un ejército de ciudadanos. Era parte de tu religión. Eso tiene un eco hasta la actualidad. Por eso, bueno, los varones cuando tenemos 18 años nos toca hacer el servicio militar. ¿Vale? Muy en contraste esta parte que tienen los griegos con, por ejemplo, los persas, en donde el individuo no tiene esa misma consideración. Ahora, también aquí quiero acotar que aquellos individuos que son considerados ciudadanos no es algo general como ahora lo entendemos, sino que solamente son aquellos que nacieron en la ciudad. Es decir, que aunque en ese lugar hubieran griegos de otros puntos, se les consideraba extranjeros y por lo tanto no tenían los mismos derechos. También hay que señalar que estamos en una sociedad esclavista, en donde hay individuos que son considerados como objetos. ¿Sale? Entonces, eso también nos lleva a entender que la lógica de Platón está centrada únicamente en un individuo. No es algo de carácter universal. Otra cuestión que, bueno, hablando de universal, se me pasaba a comentarles, es que para Platón, como también lo era para Sócrates, la idea del bien era algo universal. Cosa que contrastaba, por ejemplo, con los sofistas, que eran las personas que enseñaban un poco de filosofía, retórica, elocuencia y oratoria, pues para sacar dinero, ¿no? Al fin y al cabo, la democracia exige que sus individuos se preparen para ello. A diferencia de los filósofos, los sofistas lo iban en un sentido más comercial, no tanto por el conocimiento, entonces eran muy prácticos, ¿no? Y los sofistas, como Gorgias, por ejemplo, Protágoras, que eran, digamos, los rivales de Sócrates y, bueno, de Platón, en general de sus discípulos, pues planteaban que no, que había un relativismo ético, que los valores, la idea del bien, iba en función de la comunidad y la cultura, que, bueno, tampoco no están tan equivocados, ¿no? Pero Platón, bueno, Sócrates y posteriormente Platón dijeron que no, que eso es universal, que los valores son parejos para todos. ¿Va? De ahí que destaque también que además de la fuerza y valentía que se supondría que todo individuo debe tener, también la moderación, que va a ser propia del alma concupiscible, vaya palabrita, ¿no? Y que esto está reflejando esta cuestión de armonía y de proporción que tiene el pensamiento griego. Hay algo muy interesante que hay en la cultura griega. No hay nada prohibido para el individuo. Lo que está mal visto es que esos gustos y esos placeres dominen tu forma de actuar, se vuelvan un vicio. Que eso es, por ejemplo, muy diferente a lo que después van a decir los cristianos y que, bueno, es algo que incluso pesa en la actualidad. Esta ética partiendo de lo prohibitivo, no hagas esto porque es malo. A los griegos, no, haz lo que quieras. Pero, modérate. Porque si tú eres un ser que se excede en determinados actos o placeres o acciones, te vuelves un hombre muy vicioso y por lo tanto ya no eres un hombre que conoce el bien. ¿Sale? Entonces tenemos la virtud cardinal, que es la justicia.
El hombre también es bueno mientras expresa esa justicia, que, insisto, plantea la armonía resultante del equilibrio entre las diferentes partes del alma. Y con esto no solamente se viene desde una perspectiva individual, sino también social. Y notamos que entonces esta ética, y bueno, lo pueden ver en nuestros textos más populares, que es la República, también plantea un cierto orden conservador. A ver, las clases sociales están hechas así, entonces cada cual a su lugar, que no se rompa esto porque plantea el equilibrio. Tiene un toque hasta cierto punto también idealista. Y con eso notamos que la ética va a estar inseparable de la política. Y es completamente lógico por el entorno en donde vive Platón. ¿Sale? ¿Hay alguna duda, pregunta respecto a este viaje pues súper rápido de lo que es la teoría ética platónica? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran complementar, decir? Pavel, ¿no? Digo, todo esto fue muy flash, involucran más cosas. Ah, ok. Bueno, para Platón entiende la justicia como una armonía que va a resultar tanto de lo racional como de lo instintivo y la parte del placer, que son, digamos, los tres elementos que conforman el alma del individuo. O sea que aquí Platón, aunque es un tanto conservador, no va a dejar de lado el hecho pues, que el ser humano tiene sus pulsaciones, pero esas pulsaciones tienen que estar moderadas para no caer en los excesos, ¿sale? Y tienen que tener un buen juicio, por eso es para él muy importante la cuestión del conocimiento. Entonces, si yo conozco todo esto, si yo vinculo la prudencia con la fortaleza y la templanza, eso me va a hacer una persona justa, en tanto que tengo conciencia y sé por qué el orden de las cosas, ¿sale? Y si soy justo, entonces soy bueno. Y si soy bueno, soy virtuoso, ¿sale? Esto da pie para mucho, 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 mucho. ¿Queda claro, Mario? Piensa, por ejemplo, que bajo estas ideas, la esclavitud se justifica. Y se justificaría, por ejemplo, el hecho de castigar a un esclavo que se quiera rebelar. Se castiga en tanto que eso trastoca el orden establecido. Rompe un equilibrio entre las clases que componen el Estado. Tremendo, ¿no?
Ahora, para ir rematando esto, Platón va en contra de la riqueza, en tanto que dice que la vida del hombre pues, no se puede reducir con la satisfacción de sus necesidades materiales. No basta solamente con eso. Debemos de completar la personalidad con el fin de alcanzar una felicidad que implique esta armonía. O sea que en este punto también incorpora aquí otro concepto muy importante, eudomonía, que en palabras de, bueno, que es un término griego que implica felicidad, pero no la que ahorita estamos entendiendo, sino una realización completa del ser humano, no solamente en términos materiales, sino también en términos de intelecto. Así que plantea esto, tanto la ética de la felicidad como la ética de la virtud. Y la felicidad no es otra cosa que el ejercicio de la virtud. Es un, es un ciclo que se interrelaciona. Y una cuestión también muy importante para Platón es que el individuo debe de cultivar la vida en sociedad. Es un ser colectivo. No es como en otras corrientes en donde se centra mucho en el individuo e incluso hasta se desvincula de la sociedad, ¿no? Eso es algo muy importante que hay que tocar. En cuanto a Platón, y bueno, ahora vemos por qué es tan importante. Muchas cuestiones de la ética platónica pues se mantienen. Pero pues bueno, no todos están de acuerdo. Y el discípulo de Platón, un tal Aristóteles, una persona muy brillante, por cierto, va a decir, hay algunas cosas en las que como que no me cuadra, maestro. Y entonces él se sustenta todavía más en una ética eudomónica, es decir, en que los actos del hombre es la felicidad. Ojo, no se confunda. Para Platón es muy importante la felicidad, pero resalta mucho la parte de la virtud, que eso es lo que distinguiría. Acá no, acá es la felicidad. Y esto lo va a desarrollar en obras como Ética Eudomoneo, Ética Nicomaco, La Gran Ética. Las primeras dos se perdieron. La única que se conoce completa es la Ética Nicomaco, gracias a los árabes, por cierto. Y bueno, a diferencia de Aristóteles, de Platón, que está más cargada, es una cuestión intelectual en el que hay que conocer la idea del bien y todo este rollo del intelectualismo moral, para Aristóteles dice que no, que la ética no es una ciencia, sino es un saber práctico, se parte desde la experiencia. O sea, rompe el intelectualismo moral. Esta parte de la lógica y de la reflexión, investigación, es decir, nosotros no vamos a crear el coco con qué es la virtud. O sea, la virtud ya está ahí. Más bien, ¿cómo la estamos aplicando? ¿Cómo la estamos viviendo? Y en ese sentido también rompe con este carácter universal del bien que enseñaba Platón. Él decía que no, que el bien de una acción es su propio, es decir, el sentido, y que esto va a ir cambiando dependiendo de la actividad, ¿sale? Así es que después de todo esto, el fin último de las acciones humanas es estar chido, la felicidad. Y eso es suficiente. Y aquí vemos algo muy interesante. La parte de felicidad que define Platón no es esta realización a partir del conocimiento que planteaba su maestro. Para Donaris, la felicidad va sujeto al juicio y a las pretensiones de los individuos. Para algunos es el placer, para otros la riqueza, para otros la política.
Pero en donde vuelve es en esta parte de no irse a los extremos. Como buen griego, le sigue apostando a la armonía. ¿Sale? Esas cosas. Y aquí vemos que para Platón hay tres categorías que hay que tomar en cuenta. La razón teórica, la razón práctica y la voluntad. En cuanto a la razón teórica, plantea una intelección. Esto es la reflexión filosófica. Y aquí entra la sabiduría y la ciencia, que van a involucrar intelectuales. Pero ojo, hay también una razón práctica, que es la que nos hace obrar y producir. Y entonces aquí entra la prudencia como eh, una expresión de esa razón práctica. Y la cuestión de producir, pues está la técnica. Y ambas conforman lo que Platón denomina virtudes intelectuales. Y luego tenemos algo bien importante, la voluntad, que no importa qué pueda hacer y qué piense, sino cómo lo hago. Y aquí es en donde entran las virtudes éticas. ¿Sale? Entonces, con esto, Aristóteles, si lo quieren ver así, es un poco más flexible que Platón. Platón sí es un poquito más cuadrado, muy metódico. Platón no. Perdón, Aristóteles no. Aristóteles está un poco más hacia el lado del hacer, de la experiencia. ¿Sale? Entonces, aunque en algunos términos llegan a parecerse, la concepción ética y el análisis de los actos del hombre, pues sí son muy contrastantes. Sí vemos cosas muy distintas. Y sí me atrevo a decir que las ideas de Aristóteles reaccionan en cierta oposición de lo que había planteado Platón. Maestro y discípulo se llegan a enfrentar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran agregar? ¿Cómo les queda el ojo con este par de canales? Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Estás en lo correcto, Pavel. Mientras que Platón se va, lo tienes que hacer en función que esto es lo que, según el orden que está, que les digo es medio cuadradón y un tanto conservador, y ni le muevas porque rompes con el equilibrio de las cosas. Aristóteles es más por haber. Piénsale, realmente es lo que quieres, esa es tu onda de felicidad, atórale. Aunque hay conceptos que sí comparten, por ejemplo, la idea de virtud, la idea de eudomonía, es decir, felicidad, sí, esos dos conceptos están presentes en
en ambas teorías éticas, pero la manera en cómo la están entendiendo y en cómo se está llevando a cabo es en donde cambia. A mí en lo personal, me agrada un poquito más el Aris. Me parece más flexible. ¿Ustedes cómo ven? Mis futuras pedagogas, historiadoras, ¿qué piensan? ¿Cómo ven este relajito? Está chicles, ¿no? Pero bueno, no es lo único que nos ofrecen los griegos. Y digo, es una lástima porque estamos dejando de lado propuestas éticas muy interesantes como la de los cínicos o la de los estoicos. Les digo, quedándonos solamente con los griegos tenemos para dar ahí un taller de varias horas al respecto, ¿no? Pero bueno, vamos a destacar ahí lo que nos dice el programa. Insisto, no sé por qué en el programa no aparecen los estoicos, pero en fin. Vámonos con Epicuro, que de los tres es el más rebelde. Y tan rebelde que, bueno, ahí tuvo una mala fama. Epicuro, que va a ser un poquito posterior a Platón y Aristóteles, se va a poner a pensar, bueno, sí lo que dicen Platón y Aristóteles es lo que le da sentido a las acciones humanas, o las acciones humanas tienen otro objetivo. A ver, aguántame. Más o menos, Clau, más o menos, más o menos, más o menos. ¿Sale? Y bueno, después de andar ahí pensando, Epicuro va a plantear que lo que realmente dirige las acciones humanas es la búsqueda del placer, puesto que el placer es aquello que nos hace feliz. Es el principio de las cosas. ¿Por qué se están planteando estudiar pedagogía, historia, diseño y comunicación visual? Son las carreras que están aquí presentes. Que creo que los abogados ya no están aquí. Se extinguieron la primera semana. Imagínense que hubieran llegado hasta acá nuestros colegas que iban para leyes. Igual y tuvieran cortocircuito. O no, Tere. Así que tú conoces a tus colegas. Ya hubieran cambiado de opinión. Ándale. Pero bueno, ¿qué es el placer? Aquí hay que entrarle a una onda bien importante. Y me parece que ahí es de donde empieza el origen de la mala interpretación respecto al epicurismo. Para Platón, pero para Epicuro, y perdón por el blooper, el placer se entiende como la ausencia del dolor. Y para no sentir dolor, debemos buscar aquellos placeres que hacen elementales, no desenfrenados, y no rendirnos a la esclavitud de la necesidad. Fíjense, hasta salió poético este compa, salió poeta. ¿A qué es a lo que voy? A que debemos hacer un ejercicio racional sobre qué es lo que realmente me causa placer y lo que involucra esa acción, porque eso es lo que me va a llevar a decidir. Pensemos en, por ejemplo, tomar, beber alcohol. Me gusta el chupe.
Pero ¿qué me genera el chupe? Ojo, aquí no estamos con estos argumentos en el que es bueno, es malo, está prohibido, no está prohibido. Vamos viendo en el impacto que tiene el beber. Realmente, aquí Epicuro te preguntaría, ¿realmente es un deseo que parte de la razón, que viene de ti, o es una necesidad en tanto que el alcohol te lleva a la evasión de la realidad? ¿O es porque proviene de un condicionamiento externo? Porque tus compas están bebiendo y tú para convivir, ahora ya le estás entrando a la chela, pero no le estás pensando tú. Ahora, ¿te has puesto a pensar en las consecuencias que implica beber? Si ese bien en realidad no te lleva a sentir dolor, si ese deseo no te lleva al final al dolor, que fíjense, yo creo que este compa lo deberían de enseñar en la secundaria y en la adolescencia, porque no te está prohibiendo las cosas, pero sí te está poniendo a que analices realmente el potencial del deseo y desde dónde parte, y si realmente preveniste toda esa cuestión, para que al final tú decidas si sí o si no. Si aún así estás en el plano de, pues sí, me gusta beber una cerveza porque me siento desinhibido, estoy como que más ambiente, pero tengo claro que si yo bebo después de tanto, se me va a venir una cruda de aquellas. O bueno, lo ven comúnmente en antros, fiestas, ¿no? Que terminas hasta estando con quien no te hubiese gustado. O eres susceptible a que sobre ti haya una violencia. Y eso que ya no me estoy metiendo en otros rollos, como el hecho de que si bebes de manera constante y a un nivel muy alto, pues se te viene la cirrosis. No sé si han visto algún hígado con cirrosis, pero es tremendo. Entonces, si las acciones humanas van en pos de un placer entendido como la ausencia del dolor, entonces yo tomo estos elementos a consideración y voy poniendo un límite. Ojo, no me estoy reprimiendo, estoy poniendo un límite o estoy decidiendo no hacer. Viene otra cuestión, el hacer ejercicio. Implica un cierto dolor. Ayer hice mi tanda de ejercicio y no les cuento cómo están ahorita mis piernas. Pero yo sé que esa dosis de dolor es momentánea, que al final el placer o beneficio, que en mi caso es pues bajarle unos kilitos, tratar de aplazar estas enfermedades a las que por herencia genética le voy a entrar sí o sí, que es diabetes o cáncer, en algún momento de mi vida va a aparecer, pero el hacer ejercicio con todos estos achaques me lleva de alguna manera a retrasar ese punto, a tener el placer de vivir más menos pleno. Y luego, bueno, estando en mi trabajo, en donde pues estoy mucho tiempo frente a la computadora, dando clase, pues bueno, ayuda todavía más, ¿no? Entonces ahí vale la pena. Y no lo estoy haciendo a partir de la necesidad, sí hay cuestiones que me llevan o me orillan a hacer ejercicio, ¿no? Que la parte de la obesidad, que este rollo de la genética, pero también el ejercicio implica un apapacho hacia mí, es parte de ese tiempo que yo le invierto a mi persona y que me lleva a tener una mejor calidad de vida. Que también aquí no estoy cayendo en el exceso de la vigorexia o de lo que ahorita nos están poniendo, ¿no? Que a fuerzas todos tenemos que tener una vida fitness. Que por las condiciones en las que vivimos, pues no va tampoco. Entonces ahí entra la cuestión de que Epicuro plantea que hay dos tipos de deseos. Los deseos irracionales, que son instintivos, que no tenemos, digamos, una claridad en cuanto a de dónde provienen, y los deseos conscientes o racionales. Ahora, ¿todo esto para qué? ¿No? ¿Para qué tanto cotorreo? La idea ética de Epicuro y de sus seguidores
van en relación a que la filosofía está concebida como una especie de terapia para el alma, para que llegues a la ataraxia, que es un concepto griego bien bonito que significa realización, plenitud. Y entonces esa idea del bien nos va a llevar a generar un mecanismo que nos aleje del miedo, que nos aleje del dolor, que tiene un cierto parecido con el budismo. Y en relación a ello, pues plantea que el miedo proviene de 4 elementos y que también nosotros no debemos de pensar en esos rollos. Él decía que no le tenemos que tener miedo a la muerte por algo muy sencillo, y eso es lo que me encantó de él. Cuando estamos vivos, no tenemos la sensación de la muerte y por lo tanto no la sentimos. Y eso es cierto. Y cuando estamos muertos, pues no hay sensación ninguna. Entonces, ¿para qué angustiarse en algo que no sabes que va a pasar? Bueno, sí o sí va a pasar, pero que en realidad no vas a sentir. Más bien es aceptarla, ¿no? Y pues, aprovechar el tiempo que estás aquí. Viene el temor a los dioses. Bueno, si es que estos existen, porque Epicuro aquí es medio rebelde, pues son tan perfectos que no tienen ningún tipo de interés en ver qué haces con tu vida. No se preocuparían por los asuntos humanos. Por eso, por cierto, Epicuro, a partir de este punto, va a llegar a ser prohibido en el cristianismo, porque les va a quitar todo el negocio. Y si son perfectos, pues tampoco nos van a castigar. Más bien ahí el compromiso y la responsabilidad de cómo estás llevando tu vida eres tú, no una condición externa. El dolor. Si el dolor es muy intenso, dura poco. Y si es constante, dura menos. Y entonces aquí tenemos que asumir que el dolor tiende a ser soportable, aun aunque tu crush no te hable. Si en ambos casos el dolor es intenso y duradero, pues sencillamente moriríamos. Pero recuerden que la muerte también es el fin de todo dolor, por lo tanto, pues no hay que temerle. Así es que hay que más bien tenerle entereza para enfrentar ese dolor y hacer todo lo posible para no sentir dolor. Y ojo, con esto no estoy cayendo en esta postura de, ay, sonríele siempre a la vida, vibra alto. No, 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 no. Asumir que la vida tiene sus contrastes, pero que debemos tener el valor de afrontarlo, de aceptarlo y afrontarlo. Y no dejarnos caer por esa angustia. Fíjense qué tan importante es este señor. Y bueno, yo creo que eso es algo que le va a pegar a ustedes en tanto que el examen viene a la vuelta de la esquina, la idea del destino. No le teman al futuro, porque aunque hay condiciones o tendencias que manejan posibles escenarios, estos en realidad no existen. Por lo tanto, el destino como tal no está escrito. Y en caso de que fuera, pues no sabemos qué sucederá. Lo cual eso lleva a algo muy importante, que incluso ya habíamos visto antes, tener la posibilidad de cambiar el rumbo de las cosas. Sí, definitivamente van a haber condiciones que no vamos a superar, situaciones que son ajenas a nosotros. El hecho, por ejemplo, que el examen de admisión es de 120 reactivos y que viene de chile, mole y pozole y además está mal hecho. Eso es algo que no elegimos. Lo que sí podemos hacer para cambiar las cosas es conocer el examen, prepararnos lo mejor posible y hacer un buen papel. No hay más. ¿Sale? Entonces no se angustien por lo que se viene. Sí, contémplenlo, pero no le tengan miedo. Y fíjense que eso es algo muy interesante que veo en la actualidad. Y se los digo porque yo he sentido esa angustia. Es tan vertiginoso el tiempo que nos ha tocado vivir, el contexto en el que estamos, es tan fugaz que tenemos
miedo de lo que va a pasar, al no tener certeza de las cosas. Y de ahí, bueno, se desprenden un montón de galimaterías mentales que nos llegamos a hacer. Y perdemos de vista la posibilidad, lo que sí eh, podríamos realizar para cambiar las cosas. Y en muchos casos, en esos vericuetos, pues damos la batalla perdida. Nos enconchamos. Y dirías en el argot popular, ni picha, ni cacha, ni jabatear. Yo he sentido esa angustia. Sí me he sentido así, no sé ustedes, pero yo me he sentido así. Yo creo que de todos estos miedos, el del destino es el que más me ha pegado, justo por esta incertidumbre. Y en donde tengo que trabajar es en eso, ¿no? No temerle al mañana, no temerle al futuro. Que, ojo, esto no quiere decir que llegue a un punto de indiferencia y de apatía, porque esas también son conductas de evasión. No, simplemente es enfocarme, no apesumbrarme, ¿sale? Entonces, bueno, con esto el tetrafármaco es un rollo, pero impresionante, muy bueno. Si se percatan, es una corriente ética que se plantea más en uno mismo. Aquí vemos una cierta desvinculación de lo que es la vida comunitaria. Bueno, y por ahí quedó pendiente la cuestión del jardín, que ese es también un concepto muy bonito de Epicuro. Pero aquí ya vamos viendo que se están interiorizando las cosas, ¿no? Y bueno, también ya entendemos por qué el epicurismo, esta filosofía de carácter hedonística, va a ser muy mal vista. Y la van a atacar, ¿eh? Bueno, ahora hasta la van a mal enseñar, pero en fin. ¿Comentarios, dudas? ¿No? Bueno, ahora vamos a hacer un salto cuántico. Les digo que nos vamos a saltar por lo menos dos teorías éticas muy interesantes. La de los em, estoicos y la de los cínicos. Y nos lanzamos con el cristianismo. Que para poder entenderla, pues hay que agarrar a estas dos personas que ustedes ven aquí con cara de serios. San Agustín de Hipona, que retoma bastantes cosas de Platón, y Santo Tomás de Aquino, que va a estar influido por Aristóteles. Y ellos dos van a ser los artífices de la teoría ética del cristianismo, particularmente en la Edad Media. Y destaco ese punto histórico porque es, digamos, la moral y los lineamientos éticos que conoceríamos, que culturalmente, digamos, forman parte de nuestra formación. Muchos de los valores que tenemos provienen del cristianismo, que bueno, son un filtro de lo que plantearon Platón y Aristóteles. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la percepción de esta religión? Y miren, justo estamos en miércoles santo. Pues básicamente se va a sustentar en el amor a Dios. Todo acto humano va a ir en tenor a esa dirección. Y aquí recuerden mucho lo que planteaba Jesús en los evangelios, en el Sermón de la Montaña. La ética cristiana se va a nutrir de dos vertientes. La ley mosaica, que viene en el Antiguo Testamento, específicamente en el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos, que creo que por estos días van a quemar esa película otra vez, y en los dichos y parábolas que menciona Jesucristo en los evangelios. Entonces, de la síntesis de ambos, eso sí, con una manita de gato griega, de filosofía griega, se va a ponderar, por ejemplo, el hecho de que el ser humano debe de obrar bien en los demás y amar al prójimo.
Incluso por ahí hay una frase del Evangelio que más o menos así dice, ¿no? Y les doy un nuevo mandamiento, amaos a los otros como os amáis a sí mismos, ¿no? Que eso es algo muy lindo, que desafortunadamente no se ha llevado a cabo. Pero una cuestión que también resalta mucho de la ética cristiana es que antes de pensar en los individuos, debemos de pensar en la fe, en tanto que el ser humano es un ser que tiene una naturaleza pecadora, es decir, imperfecta. Ya saben, ¿no? Todo este rollo de la caída del paraíso y el pecado original y bueno, esas cuestiones un tanto teológicas. Entonces, la virtud que alcanza el hombre es a través de la fe. El hombre es virtuoso en tanto que tiene fe. Y esta virtud, a diferencia de lo que plantean Platón y Aristóteles, va en pos de ser un buen hijo de Dios, de cumplir con todas las reglas que te marca la religión cristiana. Y eso es lo que a grosso modo va a encargarse de escribir Agustín de Hipona y de fundamentar en obras como Mis Confesiones, que pues está bastante cotorro ese texto, difícil pero cotorro, o La Ciudad de Dios, por ahí más adelante también, Tomás de Aquino va a retomar eso, ¿sale? Y entonces vemos aquí que es una teoría ética heteronormativa, en tanto que el fin de los actos humanos van en función de obtener una recompensa, que eso es algo que, por ejemplo, más adelante van a cuestionar filósofos como Kant, ¿no? O sea que el individuo no lo realiza por la convicción de que es necesario, sino porque se plantea una recompensa. Y tienen razón, porque en la iglesia nos dicen que nos portemos bien. ¿Qué ganamos al portarnos bien? Al zafarnos del pecado. La vida eterna. Y yo empiezo a cuestionar realmente si vale la pena esa vida eterna, ¿no? Pero como nos los venden, ay, vas a estar con Dios y vas a estar en un punto de plenitud, ¿no? Entonces, no importa si estás mal, si vives en África y no puedes comer. Si tienes fe en Dios, le rezas y pone changuitos, mira, cuando te mueras, se te va a cumplir esa promesa. Y haz muchos diezmos. ¿Va? Ahora, entendamos que en este punto histórico, pues resulta algo muy atractivo. Tanto en la antigüedad como en la Edad Media y en general a lo largo de la historia, hay un montón de cosas que suceden en nuestro entorno que hacen que le pongamos más atención a que esta existencia mundana sea un puente para llegar a algo más pleno. En tanto que lo que estoy viviendo está de la fregada. Y viene algo también muy poderoso que tiene el cristianismo. Es universal, aparentemente. Mientras tú le concedas la fe a Jesús, no importa si eres de China, de África, de los Estados Unidos, donde tú quieras, ya más eres hijo de Dios. Que eso fue uno de los puntos que hizo que esta religión tuviera un éxito, pero brutal. Por lo menos la corriente occidental. Y que ellos van a fundamentar. Cosa que aquí no. Recuerden que Platón y Aristóteles no son tan universales. Son más centrados en aquellos que tomen los principios culturales de la Grecia antigua. Aquí no. Aquí tenemos esa innovación. Todos nos hermanamos mediante la fe. Entonces, todos tenemos la posibilidad de disfrutar de las bienaventuranzas de Dios. Pero bueno, hay estos requisitos. ¿Sale? Y eso me lleva a sortear y a tener temple, aquí es en donde vemos este remix de Platón, de soportar todo lo que viene en mi entorno. Casi los señores feudales están agarrando del chongo, que si Chin ya me agarró la peste y se murió dos
2/3 de mi barrio, de mi aldea, que no sé, cualquier otra cosa, ¿no? La religión cristiana es un éxito en tanto que da certeza, te apapacha, te hace sentir que alguien te está acompañando. Y eso reduce bastante la angustia de la vida. Y es algo digno de tomar en cuenta. Eso explica también por qué, a pesar de todo, sigue siendo una de las religiones más importantes del mundo. Y culturalmente es todo un crack, vaya. Vean, bueno, estamos de negreros, ¿no? Porque estamos tomando clase en vacación. Y les agradezco el tiempo, pero gracias a una serie de preceptos religiosos que inciden en la vida pública de nuestra sociedad, es que tenemos estos días de asueto. Y créanme que uno como profesor agradece muchísimo esta pausa, ¿no? Entonces, para que vean cómo está todo el relajo. Ahora, una cuestión muy importante que no vemos en otros lados es la cuestión del pecado, que es lo que va a definir a la moral cristiana medieval. Y que lo tenemos enquistado también en nuestra forma de ver las cosas. El pecado es lo que nos va a llevar a definir el bien y el mal. Yo no sé si esto es algo universal. Me parece que no, pero ahí ustedes me corregirán. Pero la idea del bien y el mal no es una cuestión universal. Otras culturas a lo largo de la historia tienen más o menos conceptos que se asemejan, pero que no son como tales. Por ejemplo, la lógica de los indios no hablan del bien y del mal. Sí hablan de una armonía, pero hablan de que cíclicamente hablando debe de haber una destrucción. No puede haber luz sin oscuridad. Que esa es otra cuestión que, por ejemplo, también lo vemos en la cosmovisión mesoamericana. Pero no hay una idea de mal como tal, los griegos tampoco. Hablan del vicio, lo que no es aceptado, pero no están hablando de que realmente sea. Y que incluso haya figurillas, le hace demonios que te digan, es que eso está mal, o que te tienten al mal. Y eso es algo que sí trae el cristianismo. Y llegó para quedarse. Ay, qué malo eres. Y sobre esto se van a venir con todo. Van a haber filósofos que van a decir, "No, no, no, no". Pues bueno, podríamos hablar bastantito también de la ética, de esta teoría ética. Creo que es la menos desconocida de todas las que estamos viendo. De alguna forma fuimos criados en ella, ¿no? Bueno, hasta en el derecho está ahí, bien clavado. Nos vamos, otra vez, tres doritos después, nos pasamos por el arco del triunfo, las teorías éticas que se empezaban a desarrollar en el Renacimiento, nos escapamos de lo que, por ejemplo, pudieran dejar gente como Baruch Spinoza, Leibniz, que también tiene cosas muy interesantes, John Locke, Thomas Hobbes, que también deberían de aparecer aquí, una disculpa, y nos vamos con Kant. ¿Sale? Que bueno, influido con la ilustración, ya saben, este movimiento intelectual en el que prioriza la parte de mirar las cosas desde una perspectiva racionalista, en donde se va a reconocer la parte individual del hombre, la cuestión de la libertad. Aquí, a diferencia de las anteriores, que son más en un carácter colectivo, aquí ya, ¡pum!, es el hombre. ¿Sale? Y estamos hablando que la idea de lo que es correcto, incorrecto, lo bueno y malo, parte de la conciencia, parte del individuo. Y en el caso de Kant, esta buena voluntad
solo podría ser buena si obedece una ley moral. Y esto involucra un ejercicio racional. No es buena porque lo demás me la digan, sino es buena porque yo reconozco que esa acción está generando un beneficio y por lo tanto no es necesaria la obligación para que yo pueda realizarlo. ¿Vale? Entonces, la ética kantiana va a tener las siguientes características. Va a sustentarse en la razón. ¿Sale? Que eso se parece un poquito a los griegos y es entendible porque la ilustración va a recibir mucha influencia de la cultura grecolatina. Tenemos que reflexionar objetivamente qué onda. Otra cuestión también muy importante es que la ética kantiana es universal, en tanto que el imperativo categórico es la base de la ley moral. Ahora, una cuestión que también aquí destaca mucho con Kant, que es un aporte muy importante, es la cuestión de la autonomía. El seguir una norma, el hacer un acto bueno, da en relación a que tú lo estás decidiendo por el fin que implica ese acto, no por una cuestión de recompensa o por una cuestión de castigo. ¿Sale? Es decir, yo no voy a robar, no por el hecho de que si hago eso implicaría que me lleven a la cárcel, sino porque reconozco que así como yo tengo el derecho a la propiedad o a tener un objeto, otros también, y eso debo de respetarlo. O sea que hay un énfasis aquí en la norma y en el deber ser. Y con esto, pues Kant se va a la yugular a teorías éticas como la de Platón, como incluso la de Aristóteles, el cristianismo, aunque el compa no deja de ser católico. Y ahí es en donde empieza a tener límites, en donde empieza a haber un relativismo ético. Aquí es en donde tiene una crítica muy fuerte a la ética kantiana. Y qué lanzada pusiste, Pavel. Tienes toda la razón. O sea, está la norma de que no debo mentir. Y yo sé que mentir está mal. Pero si miento para generar un beneficio, ¿dónde quedo? Pues de acuerdo a lo que yo estoy entendiendo, sí sería ético, ¿no? Porque estaría justificado por la buena voluntad, que sería el no causar el dolor. Pero al mismo tiempo aquí hay una contradicción, porque Kant te dice, ok, sí, pero debes pensar que la mentira es un acto que no te genera buenas cosas. Con que mientas una vez, ya te puedes seguir, te sigues el guillo y caes en eso. Justifico la mentira en tanto que es bueno, ¿no? Es algo paradójico aquí. Pavel nos metió en una buena polémica. Y entonces se rompe con lo universal que también plantea Kant. Ya con estos detallitos no puede ser universal. ¿Y qué haces? ¿Qué haces?
Y es ahí en donde viene algo incómodo, ¿no? Porque tienes la libertad de decidir. Y aquí es en donde entra la razón. ¿Mienten o no mienten? Y también vemos aquí la parte subjetiva de lo bueno y lo malo. Vean, chéquense esto. Una acción correcta moral para Kant es cuando se hace uso de esa capacidad de hacer el bien sin importar las consecuencias. Lo único que cuenta es la intención. Entonces, si esa mentira involucra quebrar una regla, pero al final estás haciendo un bien, pues mienten. Pero tenemos que pensar en qué contextos. Por ejemplo, no sé, yo estoy jugando con mis sobrinos y su papá nos dice, a tal hora tienen que alzar las cosas. Y resulta que el cuate que mis sobrinos estaban cansados o se les ocurrió otra cosa. Y quien termina alzando los juguetes de su servidor. Cuando pregunta a su papá, oigan chicos, ¿alzaron los juguetes? Ahí la mentira sería ética. ¿O tengo que decir la verdad? No, mira, yo los alcé porque tus hijos estaban cansados. Pensando que eso pudiera acarrear en un castigo para los chicos o un regaño. Ahí, según estos supuestos kantianos, ¿cómo quedaría la mentira? ¿Se miente o no se miente? Ya estoy pareciendo juez. Ah, y además es racional, entonces también implicaría cuestionar, no, es que yo quiero mucho a mis sobrinos y no quiero que los regañen. A ver, piénsale, chavo. No nos olvidemos que estamos ante un ilustrado. O bueno, supongamos que somos testigos de una persona que tiene mucha hambre y que se roba algo para comer. Me pregunta la policía, ¿usted dio que esa persona robó tal cosa? Mi deber de ciudadano me indica, es que pues, tienes que decir la verdad porque se rompió una ley. Hola, hola. Hola, hola, sí. Ah, ya, no, es que lamentablemente me han agarrado en la calle con las clases y de No te repente como que tengo preocupes. latencia con el internet. Pero, por ejemplo, Kant, a mí la verdad es que me llama mucho la atención porque, bueno, estaba escuchando algo así como de que decías algo de regaños o cosas así. Y Ujú, es que la ética kantiana, por lo mismo que dice de que es la voluntad, híjole, es que pues para Kant podríamos justificar cosas bien bárbaras, ¿no? O ujú, sea, hasta de esta cuestión de agarrarte ahí a colazos al asaltante, ¿no? O ujú, hasta el extremo de lincharlo. Si la voluntad es por justicia,
y la voluntad es un supuesto bien para el colectivo, Kant te diría que está bien, pero pues no consideras el contexto en el que creció esta persona y sus necesidades. Igual ahorita creo que estabas diciendo algo de robar para comer, ¿no? Así como muy, muy Robin Hoodesco. Pues también, o sea, ese es el problema. Mentir, no importa si es mentira suave, mentira linda, mentira piadosa, es mentira, ¿no? Exacto. Mal, no importa si es un pequeñito mal o un gran mal, es mal, ¿no? O sea, él no te da una opción para justificar tus actos. Es muy cortante. Exacto. Ahora sí que en Kant vemos como la traducción del decálogo cristiano, pero quitándole la palabra pecado. Y ya. Y además racional, Exacto. objetivo. Como que te quita los sentimientos, Kant. Entonces, bueno, y ya, gracias. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, hay algo muy importante que destaco aquí, Pavel, y que tenemos que ponerlo sobre todas las teorías éticas que estamos viendo, y son sus límites, porque los principios pueden sonar muy bonitos, llegan a ser seductores, pero también tenemos que cuestionar hasta qué punto esas teorías éticas explican un acto y cómo lo están definiendo éticamente, ¿no? Por ejemplo, Kant, que proviene de la razón, que intenta ser lo más objetivo posible, más universal, típico, ilustrado, pues como dice Pavel, se pasa por el arco de triunfo una serie de cosas que también valen mucho la pena. Y de cierta forma, ese eco, por ejemplo, lo podemos ver otra vez, perdón, en nuestro sistema jurídico y en nuestra educación. Tienes 10, cumples la ley, va, sin broncas. Pero ¿cómo es que estás cumpliendo esa ley? ¿De qué manera lo estás haciendo y a quién estás beneficiando? Y de hecho sí está incorporado y reconocido por nuestro sistema jurídico. Existe algo que se llama el bien jurídico tutelado, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decían, es que roba para comer, y sí es un argumento. De hecho, hasta hay un tipo de robo que se llama el robo de famélico, que es el robo por hambre, y en el que se discute mucho que el bien jurídico superior es la vida. Se entra a un concurso como que de acreditación de cuál es el bien jurídico que más se debe proteger, si el del patrimonio, el de los ¿El de la bienes, propiedad? o el de la vida. Entonces aquí, pues sí llega a ser un argumento muy, muy válido. Igual, por ejemplo, ahorita que referían, cuando se mata en defensa propia o cuando se lincha o cuando ocurren este tipo de situaciones, está considerado y está reconocido por la ley que se entra en un concurso de delitos en el que se les va a dar incluso una calificación, cuál pesa más que otro y por cuál se va a juzgar y qué valor jurídico es el que se debe proteger más. Entonces, de alguna forma lo estaría pues hasta justificando, bueno, hace un momento que decían lo de la mentira, ¿no? ¿Se podría justificar la mentira? Pues sí, se estarían tolerando ciertas conductas y creo que ahí aplicaría esta teoría ética de Kant. Sí, claro, ¿no? Vemos ahí un límite muy grande, porque Kant te dice, sigue la ley, porque esa ley tiene un beneficio para todos, y el quebrar esa ley pone de alguna manera en riesgo los derechos de todos. Por eso es en donde entra el criterio. Pero como citó Pavel, esto también justifica un buen de cosas que éticamente están cuestionables, ¿no? Entonces, esas contraluces son las que hay que ir viendo en cada teoría ética. Y bueno, aquí la fortuna para los que van a hacer su examen para la UNAM es que los dilemas éticos, porque si llegan a ver, son muy leves. Ahí más bien es un ejercicio de comprensión de lectura y de interpretación del texto. Hay otros casos, por ejemplo, se me viene a la mente
lo que me tocó dar en Ceneval, para las personas que van a sacar su bachillerato en un examen, ahí sí, por ejemplo, los dilemas éticos y cómo aplicas estas teorías es un poquito más exigente, porque además te preguntan por qué y desde qué perspectiva lo estás definiendo. Acá no, acá es un poquito más conceptual, por eso le damos esta revisada. Ahora, por si tenían dudas sobre qué es el imperativo categórico, básicamente es una norma que se considera incondicional, o sea, chéquense los adjetivos: incondicional, necesaria y absoluta. Asimismo, debe ser el fundamento racional de toda conducta moral. Por ejemplo, yo te ayudo con X o Y cosa de la casa porque al formar parte de quienes viven ahí, pues tengo ese compromiso. No lo estoy haciendo para caerte bien, no lo estoy haciendo para ganar un premio, para evitar un castigo. Ahí implicaría esta parte del imperativo categórico y ahí entra esta cuestión de la autonomía, la voluntad y la razón y la objetividad de todo lo que hemos visto. Ahí en un caso muy, muy, muy sencillo. Pero vemos que en otros escenarios, este imperativo categórico, híjole, como que a veces no cuadra. Está de pensarse. Y bueno, esto es, insisto, algo muy, 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 muy general. La ética kantiana es mucho, mucho más amplia. ¿Sale? Es que bueno, tampoco no se queden con esta versión. Hay que indagar un poquito más. Y bueno, nos vamos al siglo XIX, plena revolución industrial, desarrollo del capitalismo bajo el modelo de economía de libre mercado, y en Inglaterra va a desarrollarse lo que es el utilitarismo con gente como Jeremy Bentham y este señor, que por cierto me cae bien, John Stuart Mill, y que según ellos, el fin de los actos humanos es generar la mayor utilidad posible. Utilidad entendiéndase principalmente como generar un bienestar al mayor número de personas. Este utilitarismo tiene también raíces en una filosofía hedonista, en tanto que para hacer el bien implica sentir bonito, tener placer, ¿no? Pero es una cuestión un tanto cuantitativa, porque se sacrifica lo menos por el más. Y esto, bueno, va un poco de la mano porque está tremendamente influida por estas doctrinas económicas que van a fundamentar la economía del libre mercado y el desarrollo del capitalismo, que ustedes recuerden que uno de los principios fundamentales del capitalismo es maximizar la producción de riqueza al menor costo posible. Entonces, entendiendo un poquito cómo se va esto en la economía, nos lleva a lo que es el utilitarismo. ¿Sale? Así es que una de las cuestiones que también sostiene esta doctrina es que una acción es correcta cuando se tiende a promover la felicidad. ¿Sale? Es decir, buscar el mayor beneficio a un número amplio de personas y que nos sintamos bien. Suena muy lindo. ¿Sale? Pero algo que, digamos, tiene un poco esta parte es el hecho de que tenemos que pensar primero individualmente. ¿Sale? ¿Cuál es un poquito más claro lo que define el utilitarismo? Bueno, hay que considerar que el utilitarismo es una filosofía objetiva, es decir, que va en pos de buscar establecer principios generales, considerando en este caso la utilidad.
En cierto sentido, la ética que plantea es una ética teleológica, es decir, que buscamos la felicidad en tenor a la realización de acciones útiles para la mayoría. Por ejemplo, bajo esta línea, una acción ética sería, no sé, abrir cursos gratuitos de historia, de filosofía. Porque eso va a beneficiar al mayor número de personas. Y es útil en tanto que les está preparando para el examen de admisión. Pero no sería enteramente moral si tú estás en una situación pues también de precariedad. Digamos que el utilitarismo dice primero tú y después lo demás. Pero haz algo por los demás. Que digamos eso es un aspecto de cómo funciona el existencialismo que vemos hoy en día, ¿no? Estas obras filantrópicas. ¿Vale? Reflexionar en torno a la felicidad como que no es tanto, fíjate. Debemos de ser ahí más pragmáticos. Es una ética más pragmática. Ahora, otra cuestión que también es muy importante es medir los actos en función de las consecuencias. Consecuencias que van midiéndose a partir del grado de felicidad o placer que se provoca tanto en nosotros como en la sociedad. Y esto plantea un hedonismo social. ¿Sale? Ahora, también el utilitarismo va en relación de mejoría, que no es otra cosa que el progreso. Y que entonces el bien se puede medir y se pueden evaluar según sus consecuencias. Una de las cosas que defiende el utilitarismo es el acceso a un orden moral a través de los deseos de los individuos, en tanto que las clases de placeres va a variar según la persona. Una cuestión que también recalca es el hecho de que el valor tiene este doble peso, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Es una ética que va muy a la práctica y que va a servir como un criterio de evaluación de la realidad. Otra vez, la parte del objetivo, ¿no? Algo que también habíamos visto con Kant. Una cuestión que también se ve ahí, la influencia del capitalismo en la ética, es que los individuos valen por lo que hacen y no por lo que representan. Así es que no importa quién eres, si eres blanco, negro, gris, sino qué estás haciendo. Que esa es, por ejemplo, una cuestión muy presente en la ética de las sociedades anglosajonas, Inglaterra, Estados Unidos. Vean cómo por allá se dan los centros asistencialistas. A mí que me gusta el fútbol americano, por ejemplo, y que estoy siguiendo, no sé, noticias de la NFL y no sé qué tantas cosas, a los jugadores, sobre todo a los que tienen más dinero, se les sugiere, que no huele la obligación, pero bueno, que tengan fundaciones y que tengan una presencia en la vida pública de sus comunidades, que convivan, que abran escuelas, que vayan a hospitales. Ahí se ve bastante bien esta ética utilitarista. ¿Sale? Pero bueno, aquí también vemos que es demasiado general. Pues no todos son acciones, los actos morales de todas las personas. La proporción va a cambiar, ¿no? Otra cuestión también muy importante es que vemos realmente para quién beneficia. Por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando vi con la profesora Balzaretti este tema, creo que esas clases que no se olvidan, nos puso el caso
de lo que sucedió en el ataque de las Torres Gemelas, con una forma en cómo se aplicó esta perspectiva utilitarista. Les cuento el escenario. Los terroristas van a tomar uno de esos aviones y tenían la intención de estrellarlo contra el Pentágono. Este avión pues, tenía alrededor de 400 pasajeros civiles. Y lo que hizo el ejército fue tumbar el avión. Lo derribó y obviamente se murieron los terroristas con todos los pasajeros, logrando así salvar a 1,000 personas que trabajaban en el Pentágono. Bajo criterios utilitaristas, así se solucionó el problema. Digo, fue un daño colateral, ahí le hicieron homenajes y todo, pero no dejó de asumirse como un acto correcto. Y aquí viene otra vez el poner los límites a esta perspectiva ética. Bueno, ¿y qué hubo, no? Porque esas 1,000 personas tenían más derecho de vivir en el supuesto que fallecieran todas por el avión a esas 400. Ahora, ¿era la única acción pertinente el tumbar el avión? ¿No hubo otra manera, por ejemplo, de que mandaran a un comando como en las películas y retomaran el control de la situación? Es muy tajante también aquí el utilitarismo en ese sentido. Ahora, estamos hablando de una instalación militar, que me acuerdo bien que era lo que nos llegaba a preguntar. Esa mujer en sus clases, preguntas bien fuertes, ¿eh? Uno salía con un placentero dolor de cabeza porque sí te dejaba después de cada sesión así de, ah, cabrón, no lo había pensado de esa manera, ¿no? Es una excelente profesora, maestra Balzaretti. Y pues, nos llegaba a decir, bueno, si estamos hablando de que esas eran instituciones militares, existe la posibilidad de que el Pentágono, en tanto que es parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y considerando que los Estados Unidos han sido como esta suegra metiche que se mete por todos lados, quien indica que hay un grado de responsabilidad de que esas personas hayan masacrado a gente en Siria, en Congo, en Sudán, en cualquier otro lugar que se les ocurra en donde los Estados Unidos estén metidos. Halo. O sea, les digo, yo sí me quedé con cara de, no, pues tiene razón, ¿no? Entonces vemos que aquellas perspectivas éticas que tienen este carácter de universal y de general, a veces tienen muchos límites. Y dependiendo del dilema, pues no son tan factibles. O sea, yo no niego el legado y lo que pudiera aportar el utilitarismo, así como el imperativo categórico de Kant o Platón. Pero pienso que no en todos los contextos resulta ser tan fácil aplicarlos, que hay bastantes bemoles que hay que considerar. ¿A ustedes cómo ven? Pues ahí se lo dejo para que reflexionen, piénsenselo muy bien y el día de mañana vamos a ver la corriente ética que falta, que es Nietzsche, que a lo mejor para varios de ustedes es su primera vez con este filósofo salsero.
Y paulatinamente entraríamos a ética, ¿sale? Y me gustaría que al cerrar este pasaje de las corrientes éticas, pues me dieran una pequeña reflexión, más bien me comentaron una pequeña reflexión en relación a lo que ofrece, ¿sale? Y bueno, como buena clase de filosofía, pues recalcar que ninguna tiene una completa verdad. Ninguna debe de asumirse como un manual infalible de cómo actuar. Me parece que ese es uno de los objetivos del por qué se retoman estos temas, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Yo nada más una Sí. pregunta. Cuando hablamos de eh, que son teorías universales, la universalidad se entiende a que es aplicable en todo momento o que es aplicable para todos. Para todos. Es aplicable para todos. Ujú. Sí, a eso se refiere con universal. Por ejemplo, Platón decía que la idea del bien, como lo entendía, era algo que podías encontrar de manera general en todo el mundo, que se contraponía a lo que los sofistas o aristoteles hablaban, que decían que no, o sea, sí hay una idea del bien, pero va en función particular de cómo lo asume el individuo o el colectivo. Y Platón decía que no, que era por esto, y de ahí sacaba el rollo de sus 4 virtudes cardinales. Si lo vamos al cristianismo, la noción de pecado, por ejemplo, no es universal. Aplica para todos, no importando que seas. ¿Sale? Y sí, retomen ahí la propuesta de lo que planteó Pavel. Si puedes, a lo largo de la tarde, difundirlo en el grupo de chat, lo agradecería muchísimo, ¿eh? Gracias, gracias. Pues bueno, se quedó calientito el escenario. Mañana continuamos con esto y nos metemos, si lo quieren ver así, algo más alivianado, que es la parte de la estética. ¿Sale? Muchas gracias por su atención. Gracias por haberse conectado. Y nos vemos mañana a las 11. Si Dios quiere. Ah, no es cierto. No, si ustedes quieren, porque es en el auditorio. Cuídense mucho. Bye. Gracias, profe, bonito. Gracias. Hasta luego. Bye.